Así que un aplauso, por favor. Bueno, la idea de la charla de hoy es, como dice ahí, Fusion Avanzado, básicamente es presentar algunas estrategias o herramientas no convencionales a la hora de fusear en aplicaciones web. ¿Quién soy yo? Bueno, por ahí algunos no me conocen. Mi nombre es Agustín Aguirre, me conozco como Ángulo en la comunidad. Hace más de 10 años que estoy en ciberseguridad, bug-hunter de a ratos, hacker en DEA, lo que es un emprendimiento nuestro, y bueno, y más. Cuando hablamos de web fusion, por ahí fusion es un término que viene más por ahí de la vieja escuela del reverse, toda esa historia que no vamos a adentrarnos hoy, pero por ahí podemos hacer una diferencia más clara en lo que sería un fusion tradicional, que por ahí en las aplicaciones web lo podemos ver con Bulk Intruder, que es el caso más habitual, que ya lo vimos, o con algunas extensiones dedicadas, o herramientas como el queridísimo Git Search, o FUF, o cualquier otra herramienta que nos permita pegarle con un diccionario a una aplicación web. Básicamente, lo que tienen estas herramientas es que siempre están basadas en algún diccionario o lista predefinida de payloads. Y por otro lado tenemos lo que podríamos llamar fusion avanzado, que es algo más inteligente, entre comillas, o con algunos algoritmos que por el resultado de los payloads no sea tan determinístico, que pueden ser como mutators o scripting. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como mencioné hoy, el Bulk Intruder sería el caso más básico a la hora de fusear algo, que es lo que más tenemos a mano y usamos en el día a día. No voy a entrar en esto, voy a asumir que todos saben cómo funciona y por lo menos que alguna vez lo usaron, porque también hay un montón de tutoriales y documentación al respecto de cómo usarlo, que es bastante simple igual de usarlo, así que lo que sí me interesa es hacer algunas diferenciaciones y reconocer algunas limitaciones que podemos tener y cómo podemos resolverlas si es que encontramos una solución. Por ahí, bueno, uno de los problemas que tenemos es que, justamente como les decía, es basado en warning por lo general, o sea que el resultado ya que nos va a entregar la herramienta ya lo sabemos de antemano, ya es una lista predefinida de payloads o un generador de secuencias numéricas, etc. Y después que el fusing no es semántico, no se basa en el contexto, siempre vamos a definir un punto de inserción y ahí la herramienta va a reemplazar los payloads que tengamos predefinidos. Y después, bueno, en la versión community el intruder está limitado, como sabemos. Y por ahí el problema que más frecuentemente me encuentro es cómo analizar los resultados de intruder. Por ahí tiramos un intruder a una API o una aplicación, capaz tiramos 100.000 requests y después el análisis es muy manual. Hay que filtrar y ver y ordenar por el criterio que sea, o meter un match and replace, etc. Eso por ahí es lo más engorroso. Y vamos a ver si encontramos alguna solución para eso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una herramienta que se llama Radanza. ¿Alguien la conoce? Entonces, a ver si alguien la conoce, si alguien lo usó. ¿No? ¿Nadie? Bueno, mejor. Radanza es una herramienta que se usa por command line. En principio es un binario que se instala, se puede compilar. Originalmente está pensado para reverse engineering o se pensó, o se utiliza más para todo lo que es búsqueda de bugs de corrupción de memoria. Es una herramienta muy vieja, tiene como 10 años, 8 o 10 años, y como es de command line es fácilmente scriptable. Y lo que estoy analizando es que está poco usado en Bug Bounty. Me tomé el trabajo de buscar en los reportes de HackerOne a ver si había una mención de esta herramienta, y en todos los reportes de HackerOne encontré una sola mención en un bug discloseado, que es un denial of service en PuTTY, que de hecho es un bounty que tiene categoría medium y creo que le habían pagado $1,000 y pico a researcher que lo encontró, que en el write-up menciona que usó esta herramienta para encontrar ese bug. Esta herramienta tiene muchos CVs atribuidos encontrados con esta herramienta, de todo tipo. CVs, Zero Days encontrados en Adobe, Chrome, Firefox, Cisco VPN, Wireshark,
es muy común para fusear archivos también, o parser de archivos. Y tenemos la ventaja de que podemos elegir si el output puede ser determinístico o no. Esto es basado en un seed numérico que puede ser aleatorio o no. Esto nos va a dar varias ventajas. Acá pongo el link al reporte por si le quieren ver. Después la idea es subir las slides, les comparto. La herramienta soporta diferentes outputs. Por ejemplo, ponerle una IP y un puerto y que tire por un socket TCP todos los outputs que tiene a un puerto determinado si queremos fusionar algún protocolo, por ejemplo. Y bueno, con el "-s" les decía que ahí podemos fijar un número fijo. Si le metemos un número establecido nosotros, el output siempre va a ser el mismo, que es interesante por si queremos replicar algún caso de prueba. Y con "-m" decimos los algoritmos de mutación. Lo que me olvidé de comentar es que este fusor es un fusor basado en mutaciones. Entonces lo que va a hacer esto, a ver si lo vemos acá, ahí está. Lo que hace esta herramienta es, en base a un input, que digamos que es un string, lo que va a hacer es aplicarle distintos algoritmos de mutación y lo va a hacer distintas transformaciones. Por ejemplo, flipear un byte en el input, o repetir caracteres en un string, o si hay números, va a detectar si hay números y los va a reemplazar por números negativos, por un 0, por números muy grandes. La idea de esto es justamente generar casos extremos para hacer que una aplicación se rompa, que es lo que nos interesa a todos los que estamos acá, básicamente. Bueno, acá les muestro una demo para que vean bien cómo funciona y se entienda, porque si no por ahí en el aire no se entiende nada. Acá lo que hacemos es, digamos que encontramos un parámetro por get en una aplicación, queremos generar casos de prueba, elegimos 100 y el output es este. Vamos a ver que hay un montón de fruta. Ven que cada vez que lo ejecuto, el output es distinto porque está basado en un seed aleatorio. Y como ven, la aplicación detecta cuando hay números, los reemplaza por números grandes, números negativos, repite los parámetros. Y lo interesante de esto es que nos va a generar un montón de casos de prueba que por ahí a mano no llegaríamos nunca, o nunca probaríamos este tipo de payloads a mano. Y es interesante porque a veces las aplicaciones responden, si le pasamos el mismo parámetro vacío, ven cómo genera acá, y bueno, genera un montón de casos que por eso son interesantes, justamente porque a mano no llegaríamos nunca. Bueno. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si pasamos un JSON? Acá con "-m" podemos elegir los algoritmos, podemos customizarlo. Perfecto. Para que vean la demo. Pues estoy tapado. Bueno, en el caso de un JSON también nos va a hacer un montón de permutaciones y cosas muy locas que por ahí a mano es muy difícil llegar, o no conozco ninguna otra herramienta que haga este tipo de cosas y puede ser muy interesante. Voy a seguir porque si no, ahí va. Acá lo que hice fue como categorizar un poco los algoritmos que soporta, porque por defecto los pone todos, pero depende de lo que estemos buscando, por ahí puede ser interesante, porque elegir algún set de algoritmos específicos para no generar tanta basura, porque si no esto puede generar un montón de cosas que no nos interesan. Y tiene distintas mutaciones a nivel de byte, a nivel de secuencia de strings, de líneas, incluso tiene un mutador de XML, que es interesante esto porque cuando hablamos de XML hablamos de HTML también, entonces si le pasamos un payload que es un HTML o tiene tags, los va a detectar y va a hacer mutaciones sobre esto, va a eliminar un tag, lo va a duplicar, lo va a intercambiar, lo va a repetir y va a hacer un montón de cosas que por ahí o a mano sería muy difícil llegar. Para que vean un ejemplo concreto, hay un CVE en el 2018 reportado en un Cisco ASA. El CVE tiene categoría crítica
Y hay un research, que acá les pongo el link, después cuando compartan el slide lo pueden ver. Hay un research que explica cómo unos investigadores encontraron un 0D preauthenticado de un Remote Command Execution en Cisco, lo cual es una categoría crítica, usando Radanza. O sea, explica cómo usaron esta herramienta para encontrar, a través de fuzzing, cómo encontraron un error de memoria. Básicamente lo que vieron los investigadores, para dar un ejemplo claro de cómo puede funcionar esta herramienta, era que el cliente Cisco en eConnect, el cliente para conectarse a la VPN de Cisco, lo que hacía era mandar un XML como primera instancia en el proceso de autenticación. Lo que hicieron fue, bueno, agarramos este XML que viaja por red antes de autenticarse. Lo que hicieron fue, a través de reverser la aplicación, fácilmente, o sea, básicamente decompilaron el binario. Dijeron, bueno, busquemos todos los tags XML, que son los que están acá, todos los tags que soporta la aplicación, armemos un XML grande que tenga todos los tags estos, y con Radanza generemos un montón de payloads, de mutaciones sobre esos XML, como para generar un montón de casos de prueba que por ahí a mano sería casi imposible conseguir. Y bueno, lo que hicieron fue con Radanza generar un montón de casos de prueba, tirarlos por red, y detectaron que cuando se mandaba un XML con este tag y con estos atributos, esto fue generado por Radanza justamente a partir de las mutaciones que les comentaba. Encontraron que esto generaba un crash en la memoria, en el parser XML del proceso de Cisco, lo que generaba un error de corrupción de memoria y en última instancia un remote code execution remoto sin autenticar. Esto está en las primeras slides de la investigación, después está todo el research de cómo lo explotaron, que es un mundo aparte porque es bastante complejo el asunto. ¿Cómo integramos esto a nuestro workflow? Bueno, por suerte tenemos una extensión de Word que se llama Radanza, que es la combinación de Word con Radanza, que nos permite justamente, nos inserta como un generador en el intruder, que nos permite el output de Radanza, meterlo en el intruder y usarlo como wordlist, digamos. Lo único que yo en macOS tuve que cambiar el path porque no mandaba, no reconocía el binario. Solo tenemos que elegir la cantidad de iteraciones que queremos que nos genere la herramienta, así como en el intruder pondríamos el número de iteraciones. Bueno, los ponemos acá, si quiero que nos genere 100.000 casos de prueba, lo ponemos acá. Podemos también elegir los algoritmos de mutación o usar por defecto. Aquí hay un ejemplito de cómo lo usaríamos en el workflow. Buscamos una request que nos interese fusear, por ejemplo un login. Lo mandamos al intruder habitualmente, como haríamos. Después elegimos el punto de inserción donde queremos fusear. En este caso vamos a fusear el valor de un atributo en un JSON de login. Y una vez se ve, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Y igual voy a adelantar porque ahí está. Digo que lo veo, pero estoy al lado yo. Claro, qué fácil. Bueno, ahí en la herramienta elegimos, bueno, hay que poner bien el path porque si no se rompe. La cantidad, en este caso le voy a poner, ¿dónde lo puse? Que nos genere 1000 payloads. Y además lo bueno de esto es que justamente como dijimos hoy que es basado en el contexto, a diferencia del intruder tradicional, lo que va a hacer es lo que definamos como punto de inserción lo va a pasar como parámetro, como input a Radanza y va a generar todas las mutaciones a partir de lo que esté acá adentro. Acá tenemos que poner en payload type extension generated, seleccionamos como generador la extensión Radanza para que lo use como wordlist. Y ahí ejecutamos el ataque. También recomiendo usar el payload processing para que encodee caracteres, porque por ahí Radanza nos puede escupir bytes que rompan
o null values o cosas que rompan el flujo. Y ahí, bueno. Epa. Ah, está re jodido esto. Sí, medio complicado. Si querés yo me fijo si lo puedo. Hay que pegarle ¿no? Sí, mira vos. O agarrar el cosito de... Imposible. pará, checándolo. No, pará. Ahí lo movemos. Ahí va. Vamos a hacer un poquito Sí. en vivo. Edición en vivo. Ahí está. Bueno, ejecutamos el ataque y como vamos a ver, y ahí vamos a ver todos los payloads que nos generó Radamsa, que son rarísimos, un montón de cosas que repetidas y qué sé yo. Admin al cubo, te hace todo. Y bueno, inserta un montón de basura y mutaciones a partir del input que le pasamos. El problema de esto, como decía hoy, es después cómo filtramos todo esto. Bueno, ya es un laburo más manual, ya todos hemos pasado por el ritual de filtrar por status code, a ver si encontramos errorimientos, o ordenar por tamaño de la respuesta. Y bueno, igual aún así vamos a encontrar acá error 500 y vemos que logramos romper la aplicación. Ya acá encontramos un stack trace, lo cual es súper interesante, que nos da closure de código, paths internos y un montón de lógica que no debería estar. Distintos tipos de errores, e incluso logramos encontrar un error de SQL, o sea, lo cual nos da la pauta de que hay una SQL injection. Podemos ver hasta la query de la SQL injection, así que un éxito. Ahora, ¿cómo podemos seguir elevando el nivel de esto como para sumarle cosas, ¿no? Lo que podemos ver acá es, bueno, el Turbo Intruder, que yo creo que algunos lo conocen, el Turbo Intruder. Bueno, está muy linkeado, el Turbo Intruder está muy linkeado a Red Condition, que es una herramienta muy útil para encontrar Red Condition y es para lo que más se usa, pero está bueno ver que hay un montón de features más que tienen y diferencias y cosas adicionales que el Intruder común no las tiene. Primero tiene un stack optimizado para fuzzing, permite fuzzing multistep, o sea, nosotros en la lógica del Turbo Intruder podemos decirle que si detecta cierta condición en la respuesta, podemos incorporar una request más en todo el proceso de fuzzing. Tiene wordlist integradas, por ejemplo, si hacemos referencia a wordlist.observedWords en el código, porque el Intruder funciona con Python, sí o sí tenemos que definir la lógica con Python. Podemos traernos una lista de palabras que Burp observó en el tráfico que usamos de esta aplicación que estamos testeando. Es como que Burp guarda en observedWords una lista de palabras que encuentra de tráfico de forma pasiva. O podemos usar como wordlist lo que tengamos en la papelera, en el clipboard de la computadora. Permite definir filtros con decorators, excluyentes o inclusivos, si queremos detectar, filtrar los resultados. Y lo más interesante es esta nueva feature que se agregó en octubre del año pasado, no sé si alguien la vio, pero se llama HTTP Anomaly Run. Y esto es la solución del problema que teníamos hoy de cómo evitar por el análisis manual, entre comillas, de los resultados del Intruder. Lo que hacemos acá es lo mismo, pero vamos a fusionar el login, pero con Turbo Intruder. Este es el código que viene por defecto, no es muy complejo, solamente ahí tuneamos cosas como si las tunearíamos en el Intruder común. Y lo que vamos a hacer acá es fusionar el login con un payload, con una lista de payloads de wordlist básico, con payloads para SQL injection para detectar a ver si sale algo. Y
Bueno, la diferencia es que acá en el insertion point se pone con porcentaje S, se pone a mano, y ahí el turbo intruder, cuando ejecutamos el ataque, básicamente va a funcionar como el intruder común, pero bueno, más rápido y con la ventaja esta de que les mencionaba hoy. Ven que acá hay una columna que se llama Anomaly Rank. Bueno, ahora con esta nueva feature que salió en octubre, ahora todas las versiones de UR, cuando usas Turbo Intruder, cuando termina el ataque, lo que va a hacer es, por defecto, ordenar las requests por Anomaly Rank. Y Anomaly Rank es un algoritmo que integraron con Turbo Intruder ahora, que lo que hace es darle un peso a cada request según qué tan diferente sea del restante de las requests. Entonces, ahora, si hay alguna request que el resultado es distinto de todas las otras, nos va a aparecer arriba de todo. O sea, básicamente, si logramos que encontramos una que generó un error o algo que es interesante, básicamente, nos lo va a aparecer arriba de todo. Entonces, todas las cosas raras que encuentre la aplicación las vamos a tener arriba de todo, y vamos a evitar de hacer toda esa revisión manual. Y acá, justamente la primera, ordenada por Anomaly Rank, ya tenemos que hay un login exitoso, de hecho, que nos da una cookie de sesión. O sea, básicamente explotamos la aplicación y lo vimos en primera instancia, sin tener que volvernos locos con filtrar los resultados. Pero volvemos a lo mismo. Recién dijimos, bueno, Turbo Intruder, pero estamos usando una WordPress, un archivo. ¿Cómo combinamos lo mejor de los dos mundos? Si es que se puede. Bueno, yo encontré una forma para hacer esto, que es combinar Turbo Intruder con Radanza a través de encontré una extensión, que es una extensión de una extensión, que se llama Haptic, que básicamente te clonas el repo y lo que hace con un instalador, hace un patch de Turbo Intruder y le agrega una librería de Python, básicamente, que le agrega unas capabilities para ponerle tags y hacer operaciones más complejas sobre los payloads, como el intruder tradicional. Entonces lo que podemos hacer acá es, y además tiene soporte nativo para Radanza, entonces lo que podemos hacer es combinar el Turbo Intruder y en el código del ataque, a diferencia del anterior, tenemos que importar la librería de Haptic, definir una clase de TestLogic, que es la que va a procesar todos los payloads, va a llamar acá Radanza, y con el decorator le ponemos la cantidad de iteraciones que queremos generar. Y bueno, colgamos las requests con esa clase y vamos a combinar lo mejor de los dos mundos, digamos, de poder hacer un ataque con Turbo Intruder y con Fuzzing basado en mutaciones. Este es el código que les mostraba. Ahí, bueno, lanzamos el ataque y con Turbo Intruder tenemos todos los pelos generados por Radanza. Y además tenemos la ventaja del Anomaly Rank, que para mí es una salvación, digamos, porque nos ahorra un montón de laburo. Ven que ya en las primeras requests ya vemos lo que realmente nos interesa, en vez de todos los errores normales, ya vemos un montón de comportamiento anómalo hasta el SQL injection, de todo. Bueno, nada, eso básicamente las estrategias que por eso son un poco convencionales, que está bueno tener en cuenta. Acá hay algunas ideas de en qué casos usarlo. Yo no lo uso todo el tiempo, pero lo uso como un tipo de recurso. Ya cuando no sabes qué encontrar o qué buscar, ya probaste todo y no encontraste nada, está bueno probar este tipo de cosas, ver si en un JSON, en una aplicación, le pongo mutaciones. Bueno, para CrossSite incluso también o TP injection, cualquier tipo de inyección también está bueno. O cuando vemos payloads que son como de doble encoding o que los atributos sean más de un valor,
poder probar esto, vamos a pasar un periodo de parameter evolution a ver si en algún momento triggerea con las mutaciones, command injection, WAF bypass, si en un cross-IK nos filtra el WAF, bueno, podemos generar un montón de mutaciones de tags XML hasta que una funcione, por ejemplo. Y bueno, también para buscar cosas en local, esto obviamente, como genera muchos casos de prueba y muchos payloads, por ahí por red pasa más lento, o si tenemos un rate limit o un WAF justamente que nos bloquee, está bueno para usarlo en local si queremos testear aplicaciones open source o encontrar tipo CVS en software privado o open source. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya interesado. ¿Alguna pregunta? La gente del chat de Twitch tiene alguna pregunta o ustedes tienen alguna consulta. Salen ahora, casi para siempre. Una preguntita. ¿Ah? Bueno, vamos. Después subo las slides, así comparto, así los links y todo. Después le pasas en el grupo. Dale. Gracias. Gracias. Bueno, un aplauso nuevamente.